tardes, bienvenidos y bienvenidas a la charla. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidas a la charla de recuperación y domesticación del calafate, los primeros pasos, que en esta oportunidad va a dictar Karina Águila, porque Claudia McLeod está en una reunión. Así que, Karina, no sé si puedes poner la presentación. Hola, sí, primero justamente quería saludar a todos y como tú bien dices, excusar a Claudia McLeod, que es la líder de este proyecto que trabajamos hace varios años en Calafate. Es una reunión para informarles que fue llamada al gobierno regional, que fue de último minuto, pero sin duda yo les voy a exponer la presentación y a responder las inquietudes que tengan. Entonces, si quieres, ¿podemos partir? Sí. Así que con esta introducción, les quiero presentar a Karina Águila Masle, que seguramente muchos la conocen. Ella es ingeniera en recursos naturales renovables. Tiene un diplomado en agricultura orgánica y es egresada en proceso de titulación de un máster en sanidad vegetal en España. Ingresó a Línea a través del programa de Calafate en diciembre de 2014 y de ahí en adelante ha seguido siendo parte del equipo hortofrutícola de Línea Campenaique. Actualmente, este equipo lleva adelante el programa de agricultura sustentable y están desarrollando nuevas líneas de investigación del Calafate para dar continuidad al programa Calafate 1. Por favor, una cosa muy importante, ahora que ya les presenté a Karina, que va a reemplazar, les repito nuevamente, va a reemplazar en esta oportunidad a Claudia McLeod, quien se excusa porque tuvo una reunión muy importante de último momento. Voy a solicitar a todos que por favor apaguen sus micrófonos y mantengan sus cámaras apagadas también para que no haya interrupción, para que la charla, las diapositivas carguen bien y así nadie se pega. ¿Ya? Los que no puedan ir apagando sus cámaras y sus micrófonos, las cámaras yo no las puedo apagar, pero los micrófonos a lo mejor yo los empiezo a silenciar si es que veo que no pueden silenciarlos. ¿Ya? Así que le vamos a dar, las gracias, porque aquí muchos de los que participan han participado en todas las charlas, así que estamos muy contentos por eso, porque hemos tenido muy buena recepción, muchas personas en esta misma charla. Entonces vamos a darle paso directamente con el inmediato más a Karina para que ella ya empiece a exponer. Partimos entonces. Como de nuevo los saludo a todos y todas en esta jornada, al menos acá en la región de Magallanes, en Punta Arenas, que es donde nos encontramos nosotros. Estamos con un día bastante lluvioso y temporal de viento, así que estamos un poco asustados para que no nos juegue una mala pasada el tema de conectividad. Así que sin más preámbulo, vamos a partir con el tema que muchos están interesados hoy día, de qué es lo que es el calafate, que es este super berry que ha estado en mucha noticia, mucha prensa, y es un recurso natural, genético, que lo tenemos acá en la Patagonia. Tenemos la suerte de tenerlo y muchas en la zona norte también. Entonces, comentarles que en el año 2014 se inició el programa de recuperación y domesticación del calafate, los cuales fueron los primeros pasos como línea base de investigación agronómica. Este fue un proyecto financiado por el gobierno regional, fue un proyecto Fondema, más o menos de una duración entre 3 a 4 años, y ahí vamos partiendo. Más que nada lo que vamos a enfocar, si bien fueron 4 o 5 años donde recolectamos mucha información de distintos ámbitos, desde temas agronómicos como la sanidad vegetal, temas genéticos, temas de laboratorio, de análisis, suelo, vamos a dar como una pincelada de acuerdo a cosas que les puedan servir a ustedes, porque una hora no tenemos mucho como para poder andar en todos los temas como nos gustaría, porque es un tema bastante intenso, donde se juntó mucha información, y lo cual nos tiene contentos porque nos da pie para seguir con nuevas líneas investigativas, obviamente del calafate, y comentarles que cuando se inició, se empezó a gestar este proyecto a raíz de un estudio que desarrolló previamente como evaluaciones de los frutos de los berries que existían acá en la región de Magallanes, la doctora María Teresa Pino, profesional de línea. Se empezaron a investigar y empezó a armarse este cuento, ¿cómo estudiamos el calafate?
se vieron que tenían buenos atributos el calafate a nivel nutricional y también farmacéutico. Entonces se empezó con la investigación y se dieron cuenta justamente que el calafate existía mucha información, pero desde puros puntos de vista localizados, desde la funcionalidad del fruto en sí o de la raíz, de las propiedades, pero no existen muchos estudios que hable de las funciones agronómicas, de cómo se tiene que cultivar. De esa información es poco, y en eso es que relevo el espíritu de Iña Campenay, en liderar esto, algo que es pionero, el tema de la domesticación del calafate. Entonces, un poco para mostrar la actualización y desarrollo, los primeros resultados que obtuvimos nosotros en este proceso de investigación, es comentarle primero que nada, para quienes no lo conocen, que el calafate es una especie nativa y que se distribuye desde Curicó, en la zona norte de nuestro país, en Chile, hasta Tierra del Fuego, y comentarles que nosotros compartimos este recurso genético también con la Patagonia Argentina, no es solamente que se encuentre en Chile. Este arbusto, que puede medir desde 1 hasta 2 metros de altura, también dependiendo de las condiciones, crece de forma abundante, de forma silvestre, ya sea en las regiones, tenemos más comunidades, en la región de Aysén y de Magallanes también, es donde más podemos encontrar. Hacia la zona norte se van encontrando en algunas partes precordilleranas o cordillera en sí. Y también, ¿y qué destaca justamente de esta especie nativa? Sin duda es la calidad de su fruto y la capacidad antioxidante, que es lo que están buscando hoy día en los mercados, y no solamente en los mercados, es la demanda de los productores que hoy día, o de los productores, incluso de los propios consumidores que están buscando mejor estilo de vida saludable, ya decide el consumidor qué alimentos puede consumir, y también por esta tendencia que hoy día hay muchas enfermedades asociadas a ciertos pigmentos o aditivos que se le agregan a los alimentos. Entonces, se están buscando de la forma más natural y consumir también incluso productos locales para disminuir el proceso de elaboración de un producto. Bueno, comentarles además que el calafate no es solo como familia, el calafate pertenece a la familia de los berberis, y en la región podemos encontrar 3 tipos de de berberis. Uno es el calafate, que es el que conocemos nosotros, al cual nos vamos a extender un poco más en esta presentación, y que su nombre científico es Berberis microphylla, si bien también lo pueden encontrar como Berberis buxifolia, pero ya científicamente sufrió una modificación, y lo más aceptado o lo que más se encuentra hoy en día es esta extensión, microphylla. Existe otro arbusto que es un poco más grande, que es el Berberis darwini o el michay, que tiene una flor que crece en racimo, a diferencia del calafate, que crece de forma única. Y también otro variante berberis, y que se encuentra también, es el calafatillo, que es el Berberis empetrifolia, y el calafatillo uno lo tiende a encontrar también en zonas más secas, en las orillas de los caminos, en lugares mucho más fríos. El michay, nosotros lo podemos encontrar, la distribución del michay lo podemos asociar a los bosques de Kiowa. Ellos pueden estar bajo la sombra, a diferencia del calafate, que el calafate es una especie heliófita. ¿Qué quiere decir? Que necesita luz para crecer. Por eso generalmente estas comunidades las encontramos asociadas en los claros de los bosques, sí que lo encontramos en esos lugares, o en planicies también. Y en cambio el michay lo podemos encontrar perfectamente en un bosque súper sombrío al interior, con 2 hasta 3 metros de altura, porque el michay no requiere mucha luz. Un poquito más también para ir conociendo esta especie, la descripción de la flor del calafate es la que la caracteriza también, y este color amarillo intenso, y que también no es solamente del calafate, sino de todos los berberis tienen este color que llama mucho también a los polinizadores. Comentarles que la flor son flores, como les decía, de un amarillo muy intenso, color limón, y están dispuestas sobre pedúnculos solitarios. Quiere decir que el calafate produce una sola flor por pedúnculo. Hago este alcance porque lo que no hay que confundir es con michay, porque hemos visto muchas publicaciones o artículos publicados en redes sociales que colocan flor de calafate y publican esta foto.
Esta foto corresponde a un michay y si ustedes ven, esta es la diferencia. El michay, aparte que tiene una hoja distinta, hábito de crecimiento distinto, tiene su conformación de grupo floral, no son en racimos, a diferencia del calafate que crece en forma solitaria. Bueno, el cáliz también de esta flor se encuentra típicamente conformado por 6 sépalos. Los 3 exteriores no son más delgaditos, no así los interiores que cubren completo el grupo floral, y también están dispuestos en 2 verticilos, ¿no? En la base de cada uno de estos sépalos también se encuentran 2 glándulas nectarinas, y eso es lo que uno puede ver cuando va al campo o tiene la posibilidad de ver en época de floración, que andan muchos insectos polinizadores cerca del calafate, es porque ellos aportan una buena cantidad de néctar. Así que, bueno, sobresale también estas glándulas nectarinas por su puro, y además, como yo les decía, se agregan una muy buena cantidad de néctar que son ricos en azúcares. Bueno, y además contarle una parte importante que tiene que ver cómo se poliniza también esta flor, es porque el calafate también posee 6 estambres, los que se presentan con o sin apéndices laterales. En todo el desarrollo para nosotros poder determinar los manejos agronómicos que quisiéramos realizar al calafate, primero tuvimos que comentarles que construir y hacerle un seguimiento a toda esta especie en distintas zonas, como ven acá de la región. Desarrollamos un cuadro de fenología. Esto es muy importante para hacer cualquier estudio agronómico de cualquier especie. Entonces, lo primero que nosotros empezamos a hacer junto con otras actividades, identificamos distintas zonas más o menos no digamos que por clima, pero sí por variaciones climáticas. Por ejemplo, en esta tabla que tenemos nosotros, que fue construida acá, tenemos un sector en Torres del Paine, en Campenaique, que es nuestra estación unidad experimental, al sur de Isla Riesco y al sur de Tierra del Fuego. Generamos una información que íbamos cada 15 días o dependiendo también de la época estacional, íbamos realizando esta fenología. Esto quiere decir en qué estado biológico se encuentra esta planta. Y comentarles que los procesos que se identifican en esta planta, ellos tienen un receso invernal, más o menos que parte digamos, desde abril, finalizada la cosecha, de mayo a agosto o septiembre. Luego la planta empieza a brotar a mediados, que esto incluso ahí están los colores, que es el color amarillo, empieza la brotación, digamos que a mediados de septiembre hasta octubre, luego lo precede la floración, que es un periodo bastante corto, y luego la fructificación, si bien pasan por distintos estados, desde la cuaja hasta la fructificación, como sale la imagen aquí, ya es el llenado de cuaja del fruto. Este es un periodo mucho más largo. En este periodo el calafate se cuaja, después empieza la engorda, luego empieza a tomar un color más bien rojizo o pardo, por decirlo de alguna manera, y de ahí el proceso a que pasa a un color azulado es bastante rápido, lo cual no indica que es indicador de cosecha. Esto lo estudiamos bastante tiempo, hicimos bastantes pruebas, y la cosecha va determinada en la concentración de los azúcares también, que son los grados Brix, no en la tonalidad que nosotros estamos acostumbrados a ver, porque el calafate, como les he dicho, pasa de verde a un rojizo pardo dependiendo de dónde le llegue la luz, y de ahí pasa al azul. Pero el azul es por fuera. Por dentro, si a ustedes, por ejemplo, le dicen comamos calafate en diciembre en esta región, ese calafate usted lo va a comer y lo va a encontrar pero súper ácido. Quiere decir que ese calafate todavía no está listo. Por dentro va a estar verde. Con el tiempo va adquiriendo la antocianina, este color azulado que es bien característico, y eso recién acá en la región de Magallanes empieza recién, dependiendo del clima, última semana de enero. Si es en la zona más norte, por ejemplo en Torres del Paine, ya está como la fecha indicada para cosecha, y el sur, cada vez que nos vamos alargando o nos vamos ahondando hacia el sur de la región, la cosecha es mucho más tardía, incluso hasta en el mes de abril recién están óptimos
los calafates. Y luego que viene la cosecha, madura el fruto, empieza de inmediato la planta guarda reserva para entrar al proceso invernal y así comienza un nuevo periodo. Esta importancia de esta fenología, como les decía, varía según la zona climática, pero también es como una herramienta porque nos ayuda a determinar qué condiciones de manejo pudiéramos nosotros, en términos agronómicos, desarrollar o desde el punto de vista de investigación, determinar cuándo ir a tomar ciertos, por ejemplo, análisis nutricionales de la planta o hacer alguna intervención agronómica como fertilización o poda, permite para una programación. Incluso pensando ya en que si existieran huertos comerciales en distintas, por ejemplo, nosotros, si tuviéramos en la ciudad, por ejemplo, de Valdivia, que conozco allá y sé que allá en el mes de diciembre los calafates están listos para cosecha, uno se podría generar una ventana de cosecha de acuerdo a la localidad y tener una mejor oferta en más largo tiempo de este producto, del calafate. Por eso es importante desarrollar esta información base cuando uno quiere domesticar o quiere hacer una especie, hacerla de forma comercial. Ahora, el calafate, cuando nosotros lo estudiamos, no hay que estudiarlo como un individuo solo. Antes de nosotros pensar de domesticar, tenemos que conocer quién es este recurso genético que tenemos acá en la Patagonia, cómo se comporta, con quién convive, para qué sirve. Porque no solamente cuando, por ejemplo, queremos estudiar, por ejemplo, las plagas que los afectan, tenemos que ver su entorno, tenemos que saber qué función está cumpliendo cada cosa a su alrededor. En ese contexto, un colega que es don Erwin Domínguez, que es botánico, nos ayudó con la identificación, por ejemplo, de las funciones del ecosistema del calafate, porque cada especie vegetal cumple una función, y en el caso del calafate, tiene una función hacia el ecosistema, es la función de la productividad, pero productividad en términos de biomasa, porque genera fotosíntesis, genera. Entonces ahí ya tenemos una productividad al medio ambiente, también adaptabilidad del sitio, se pueden crecer otras especies bajo su alero, también captura y libera agua, porque absorbe desde ya sea el agua lluvia o la nieve y evita la escorrentía también, entonces ayuda al ecosistema y además da hábitat, no solo a especies carnívoras, herbívoras, sino también a los líquenes, a los musgos, que son necesarios para que el equilibrio, exista un equilibrio en el ecosistema en torno a esta especie y a otras también. Por ejemplo, dentro del calafate no solamente ponen nidos las aves, sino algunas plagas, por ejemplo, o insectos que pasan ciertos estadios en esta planta y después continúan en otra especie de esa misma comunidad, por ejemplo, en una vallica que puede estar abajo o en una mata verde o una mata negra. Entonces, es muy importante mantener esta función y conocerla justamente, la función del calafate. Además, el calafate de prestar funciones al ecosistema, presta servicios también, digamos que para el hombre, el tema antropogénico. Por ejemplo, tiene secuestro de carbono, tiene formación y protección de los suelos, desde que crea comunidad justamente también para estas otras especies que están albergando bajo ella. Filtración y retención de agua, el calafate con su gran follaje es capaz de capturar estas aguas lluvias o en forma de nieve y a través de la absorción de sus hojas y las raíces hacer la transformación hacia abajo a nutrir los acuíferos subterráneos. También es una costra biológica, o sea, en el fondo si existe una microvida, por ejemplo, con estas comunidades de los líquenes, y que son grandes fijadores de nitrógeno. Y algo muy importante que es el servicio para el hombre, yo creo que donde tienen muchas personas, incluso nosotros como INE en temas de investigación, es que nos aportan antioxidantes, no solo a la naturaleza, sino a nosotros como fuente, ya sea nutritiva o de cuidado de la salud. El objetivo de nuestro proyecto de la investigación, que nosotros empezamos, que fue como el primer desafío cuando nos planteamos este proyecto, fue desarrollar, primero que nada, las bases que nos permitan
domesticar el calafate en la región de Magallanes para proyectarlo como materia prima en la industria de pigmentos naturales y en la elaboración de alimentos procesados que potencian sobre todo la identidad de nuestra región. Hay un dicho que es muy conocido, que el comer calafate a devolver. Bueno, esas creencias y esas leyendas nosotros queremos potenciarlos. Magallanes se conoce por su arte culinario también y la diversificación también. Entonces queremos potenciar esa identidad regional, justamente aportando con esta información que nosotros pudiéramos generar en línea y generar también la materia prima, porque hoy día la forma en la que se está obteniendo es con colecta natural, cosecha, y nuestro interés también es conservar este material genético porque hay que hacerlo de forma responsable para poder ser sustentable este recurso y por mucho tiempo más podamos tener este fruto que es bastante preciado. Bueno, ¿y cómo lo hicimos? Para empezar con este estudio en sí, primero que nada fue una identificación y selección de más de 200 acciones evaluadas y caracterizadas. ¿A qué me refiero a caracterizadas? Cada una fue identificada con su ADN, su huella genética. Recorrimos toda la región, desde el norte partimos por Torres del Paine, el sector Serrano, el Valle Albote, después estuvimos por la zona de Puerto Natales, Dumestre, estuvimos en Río Pérez, en la isla Tierra del Fuego, completo hasta el sur, y estuvimos en Caleta María, que es lo más al sur, Puerto Arturo, por varias partes estuvimos recorriendo durante casi más de un año, recorriendo y colectando estas accesiones para tener un mayor abanico de diversidad y poder buscar esa calidad industrial que nosotros necesitamos para generar estas materias primas que está pidiendo hoy día el mercado. Cada una de estas colectas, cuando nosotros recorríamos la región, y bueno, y también comentarles que anduvimos en la región de Aysén, haciendo estas colectas, cada planta, cada individuo que se colectó en campo, a ellos se les tomó la ubicación geográfica. En el muestreo vegetal que hacíamos de cada uno de ellos obteníamos hojas, ramas, rizomas, partes completas, y de las que nos parecían más interesantes obteníamos la misma planta, una accesión, y la tenemos en nuestro jardín, en nuestro vivero de ecotipo, en la unidad experimental. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos mantener la planta base siempre en cualquier mejoramiento genético. La planta tiene que quedar in situ, y nosotros obtuvimos parte de esas muestras también para tenerlas bajo manejos agronómicos y poder hacer los estudios. Todo tenía registro fotográfico, registro de datos en cuadernos de campo, muestreo hacíamos entomológico quincenal, justamente porque necesitábamos determinar con qué convive el calafate para saber a qué nos enfrentamos. Y además, que es muy importante, la comunicación con la comunidad. En cada localidad que íbamos, hacíamos estas entrevistas con los pesteros, con la gente que vivía en ciertas zonas, siempre por la conversación, porque cada uno de ellos nos da la experiencia de dónde estaban, por ejemplo, los calafates con los calafates más grandes, que muchos decían los términos que nos reíamos muchas veces con los colegas, nos decían, no, si parecen uvas de grande. Bueno, nosotros andábamos buscando justamente eso, y llegamos a ello gracias a la comunicación que nos entregaba la misma comunidad en torno a este fruto. Cuando revisábamos o realizábamos estas plantas, determinábamos en campo cuál vamos a escoger, ¿qué buscábamos? Bueno, de partida íbamos lo hacíamos esta prospección en época de fructificación para determinar y poder ver qué calidad de frutos tienen. Primero que nada nos fijamos en el hábito de crecimiento, que es muy importante, pensando en que nosotros después queremos cosechar estas plantas. Obviamente lo que quieren todos es el mayor calibre, contra más grande sea el calafate, mejor para nosotros. Algo muy importante para la industria de proceso y que nos piden, por ejemplo, una de las empresas asociadas a nosotros que trabajó de la mano en este estudio, es Secretos de la Patagonia, porque ellos son como los embajadores junto a otros agricultores que desarrollan sus productos de calafate. Siempre nos comentaban que para
procesar, ya sea para mermelada o para hacer el sirup, que está bien usado hoy día, es la pepa o la semilla, como le dicen. Que esta semilla, primero que nada, los calafates tienen muchas semillas, y lo otro es que la forma de la semilla es en cuña, entonces tapa los tamices o los coladores que ellos utilizan para colarlo. Entonces, esos son unos que nosotros buscábamos que ojalá tenga el menor número de semillas que podamos encontrar dentro de estos frutos. Sin duda, para los que colectan, que tengan espinas pequeñas, lo ideal sería que casi no tenga, pero eso es casi imposible porque también lo da un componente ambiental algunas veces. Y el componente principal, y que es el atractivo y el económico y el de salud, es que tenga la mayor concentración de antocianina, que es este compuesto que supera el calafate a otros berries conocidos mundialmente. Cada una de estas frutas que nosotros colectábamos, de estas accesiones, se procesaban en laboratorio. Y de estas accesiones que también nosotros teníamos en campo como plantas madre o in situ, también las teníamos en el huerto la establecimos en el año 2014 en Campenaique. A los 2 años, ya en el 2016, pudimos obtener la primera cosecha grande de ellos, y todas esas accesiones me refiero a que cada planta, porque son individuales, fueron evaluadas, en la cual en la cosecha nosotros identificamos, por supuesto, la identificación de cada planta, el peso de la muestra de 20 frutos, cuánto sacábamos por planta, cuánto peso pesaba en frutos frescos de 20 frutos, el calibre que tenía cada fruto en promedio también, y calibre ecuatorial, el peso de semillas, el número de semillas totales por fruto y el número de semillas promedios por fruto, y los grados Brix, que estos son los que van variando también de acuerdo a qué tan maduro nos interesaba saber para determinar la madurez del calafate. Una vez que nosotros ya realizamos esta prospección, ya más o menos teníamos estas 200 plantas que fueron alrededor más de un año y medio de colectarlo, íbamos de forma paralela y se iban sumando los desafíos. El segundo desafío era, bueno, ya tenemos las plantas, ahora, ¿cómo lo manejamos? ¿Cómo hacemos este estudio? ¿Cómo desarrollamos este manejo agronómico que es el que queríamos desarrollar? Para ello necesitábamos estudiar en Campenaique, por ejemplo, qué manejo le hacíamos, si hacíamos un sistema de conducción, cómo lo podábamos, cómo lo fertilizábamos, qué necesitaba. Todas esas interrogantes para hacerlo como una plantación comercial nos llevó a desarrollar justamente este establecimiento de una unidad demostrativa y de evaluación en la unidad experimental Campenaique. Para ello se instalaron 2 invernaderos, macrotúneles, son estos modelos Hydro, en la cual primeramente establecimos estas plantas hijas que venían del campo de distintas localidades, las establecimos en el año 2014 en estos invernaderos, y después luego con el tiempo, como a los 2-3 años, ya una vez que la planta creció, porque nosotros necesitábamos saber cómo sus hábitos de crecimiento para poder determinar la poda, cómo se hacía la cosecha, cómo se hacían las evaluaciones también de hojas para extracción de ADN y sin número de actividades científicas más. Primero se tuvo con plástico, a lo largo después, una vez que creció ya la planta, la cambiamos por malla antiáfido porque el exceso de calor igual afectaba mucho al calafate. Realizamos también plantaciones, como les decía, dentro de macrotúneles, realizamos trasplantes en microtúneles al aire libre y sin nada. Acá les muestro una planta, esto es dentro de un invernadero, completamente en flor. Esto es en el mes de agosto, que también la floración depende de la planta madre. Esta planta, les quería comentar, por ejemplo, que viene de un sector determinado, la madre y esta, que es la hija, la madre está en campo, florecen en la misma época, es temprana. Entonces, todos estos desarrollos de información nos permiten a nosotros ir haciendo las selecciones de estas plantas.
va pasando justamente va pasando el tiempo y estas determinaciones agronómicas que nosotros queremos hacer y empiezan las interrogantes. ¿Qué nutrientes extrae el calafate? ¿Cuándo es su máxima demanda? Entonces, ¿cómo lo fertilizamos? Si ustedes buscan literatura respecto a ello, no hay mucha información y nosotros necesitábamos determinar una fertilización racional. ¿Qué quiere decir? Que nosotros necesitábamos determinar cuál es el reparto nutricional de las diferentes estructuras de esta planta. Cuando hablamos de estructura, hablamos de raíces, tallos, hojas, frutos. ¿Cuál es la evolución estacional de estos nutrientes que requiere el calafate? Y además saber cómo es el desarrollo radicular. Esta estrategia de un manejo integral que nosotros queremos desarrollar es para que nos permita en el fondo hacer este programa de fertilización racional sin afectar la sustentabilidad del sistema, porque nosotros tenemos que conocer al calafate, qué es lo que necesita, qué es lo que extrae del suelo, y además nosotros tenemos que determinar, dependiendo de la localidad y del tipo de suelo, cuánto tenemos que reponer a ese suelo para que sigamos teniendo una sustentabilidad de este cultivo que queremos crear. ¿Qué metodología usamos para determinar esta fertilización o determinar este requerimiento nutricional del calafate? Hicimos de una planta madura una evaluación de reparto nutricional, escogimos una planta más o menos tipo, esperamos que tenga fruta y lo que se hizo fue una sola planta, se hizo como una evaluación completa de ella en la cual separamos todos los órganos, cada uno, hojas, separamos tronco, las raíces, que son rizomas que tiene el calafate, los tallos, los cuales los deshojamos, los brotes y la fruta. Cada uno de estos órganos, de estas estructuras de la planta, fueron evaluadas, pesadas y evaluadas en su composición y evaluadas nutricionalmente. Y además realizamos un estudio para correlacionar la extracción de nutrientes con el desarrollo radicular y para ello desarrollamos rizotrones en 4 accesiones, 4 plantas de distintas localidades, de todas maneras para determinar si existía alguna variabilidad respecto al crecimiento radicular de ello. Se hicieron cajones, esto dentro de un invernadero, se hicieron cajones de 50 por 50 y las cuadrículas que ven acá, que es una placa de vidrio con cuadrículas de 1 por 1. La evaluación que hacíamos nosotros era una vez a la semana, contábamos todas las raíces nuevas que crecían y con ello pudimos determinar la curva de crecimiento asociado también a otros parámetros. Acá hay un gráfico que les quiero presentar, que es el reparto nutricional, es el estudio que salió de esta descomposición de esta planta madura que nosotros hicimos una destrucción para poder determinar su requerimiento, y podemos observar que la mayor cantidad de nitrógeno, el porcentaje que lo tiene en la planta, son las hojas nuevas, más que nada, obviamente lo acompañan los frutos, y la que menos tiene son las raíces. En términos de los minerales más, del calcio, el magnesio y el azufre, son en las estructuras más duras. En el fósforo, si bien lo vemos acá, es muy importante, tiene un porcentaje menor, pero es muy importante para la cuaja y la floración. Y el potasio tiene hartos porcentajes en el fruto, tiene una mayor composición en el fruto. ¿Y esto qué nos dice? Nos dice que el potasio nos va a aportar la dureza o la firmeza del fruto de calafate, como así también del sabor y de la intensidad del aroma. Esto mismo también, este aporte que hace este nutriente, se puede replicar también en otros cultivos, por ejemplo, en la frutilla, ¿ya? Es muy importante que estos niveles estén presentes para tener una mayor conservación de los frutos. Entonces, con este reparto nutricional, uno puede ir manejando la información o el manejo de cuándo crear un programa de fertilización.
Este estudio, si bien es base, aún falta un mayor detalle acabado en la cantidad de ajustar los requerimientos de fertilización. Es un desarrollo que todavía estamos recién en etapa de iniciación. También después correlacionamos justamente esta extracción de nutrientes y tiene que ver con una relación también a mayor cantidad de extracción de nutrientes, está correlacionado también con un crecimiento de las raíces, ¿ya? Justamente en la línea amarilla vamos viendo el crecimiento radicular que fuimos contando en estos rizotrones que fuimos desarrollando semana a semana, y también comentarles que este crecimiento radicular se ve influenciado también por efectos de temperatura del suelo. Todo esto esta temperatura que vemos acá en línea roja es una temperatura que está a solo 10 centímetros del suelo, si bien tenemos a distintas profundidades la que nos quedamos nosotros para efectos de este gráfico y poder entender, quedamos con la temperatura a los 10 centímetros bajo suelo. Podemos observar que bajo los 5 grados no hay un estímulo de crecimiento radicular, si sobre él comienza justamente a aumentar este crecimiento radicular y por ende también la extracción de nutrientes, sobre todo de nitrógeno. Esto también nos permite y nos da luces para establecer ciertos manejos una vez que nosotros vamos el huerto un poco más, ya tenemos plantas o queremos hacer trasplantes. Esto nos indica que en esta fecha, a partir desde que ya el suelo empieza a elevar temperatura, nosotros debiéramos establecer nuestros huertos, porque antes no va a haber crecimiento radicular y la planta no va a generar estas raicillas nuevas para enfrentarse a un nuevo proceso vegetativo. Entonces, esto es uno de los parámetros también muy importantes para determinar cualquier manejo agronómico correlacionado con otras actividades. Sumado a ello, con el manejo de temperatura, de crecimiento, de extracción, la pregunta es ¿cuánta agua necesita el calafate? En todas las prospecciones que nosotros realizamos, al menos en la región, me permito comentarles que el calafate es bastante plástico. ¿Qué me refiero con plástico? Que crece en suelos completamente, desde suelos erosionados hasta algunos con harta materia orgánica, y además crece en lugares que ustedes ni se imaginan. En el sector de Torres del Paine, un colega nos dice, no, allá por la laguna tanto, donde hay un pedrerío, un roquerío, pura roca, van a encontrar unas plantas bonitas. Caminando hacia allá, encontramos plantas de calafate creciendo dentro de una piedra que tenía como un hueco con un poco de tierra. Bueno, ahí estaba creciendo la planta de calafate. Entonces uno se pregunta, el calafate la verdad que es como, lo digo yo, como la oveja magallánica, que es un recurso genético al cual uno tiene que valorar porque de verdad que se adapta a muchas condiciones, y el calafate en ese sentido es eso, pero más que eso no sabíamos. Y ¿cuánta agua necesita? En el estudio que nosotros desarrollamos, empezamos a hacer estudios de determinación de capacidad de campo. Nuestro colega que trabajaba con nosotros, Alejandro Ojeda, hizo la determinación, primero que nada, estudio de perfil de suelo, análisis de suelo de todas las localidades donde íbamos, sacábamos muestras de suelo, y eso nos permite obviamente decir que el calafate es un plástico porque habita en cualquier tipo de suelo. Obviamente los rendimientos van a estar condicionados a los estrés, a los tipos de suelos que puedan presentar. Se determinaron las capacidades de campo, el estrés hídrico de una planta en sí, y todo esto lo evaluamos con sensores de capacitancia de humedad, todo registrado tanto in situ como dentro. In situ me refiero donde tenemos las plantas madres, donde tenemos estaciones meteorológicas, correlacionábamos toda la información, y hicimos también, colocamos sensores dentro de los invernaderos, donde acá les muestro una gráfica que es la variación de porcentaje de humedad
desde el periodo más o menos que fue desde septiembre del 2016 hasta agosto del 2017. Se determinó de acuerdo a las pruebas de campo y de cilindros que realizó nuestro colega, se determinó el punto de marchitez permanente, que es cuando la planta ya no tiene retorno, cuando le falta agua, y ya esa planta, si le faltó por más de 12 horas agua, en ese punto la planta no vuelve a recuperar, que sería lo más malo que nos podría pasar, la capacidad de campo y el umbral de riego. Y esta parte desde septiembre del año 2016. Como no sabíamos de riego, no conocíamos qué requerimientos necesitaba irrigó la planta, y bien el Campenay, que tiene un suelo bastante arenoso, nosotros hacíamos la prueba de puño, primero que nada, cuando fue el establecimiento, y ustedes ven todas estas alzas, que estos son los días de riego. Todas estas alzas son, en el fondo, todos los días de riego. Como ven, acá no hay un manejo del riego del agua. Más adelante, ya a partir de enero del 2017, cuando ya empezamos a tener resultados de nuestras pruebas de suelo, de propiedades físicas y todos estos cálculos que se tienen que realizar, empezamos a alargar los periodos y a tratar de ajustarnos en tiempos de riego para tener en capacidad de campo nuestro calafate, y como ven ya logramos en marzo del 2017 ajustarnos. También, bueno, pasa después un periodo invernal, porque después de abril, mayo se corta el agua y el suelo se mantiene bastante húmedo, entonces es bastante estable. Así que todos estos análisis nos ayudan a determinar cuántos litros de agua necesitan por una temporada productiva el calafate. Pero eso va a depender, obviamente, de las condiciones en que estén. Estos calafates estaban, si bien no estaban a un estrés, al aire libre, estaban dentro de un macrotúnel con malla antiácido. Algunas veces también puede haber un poco más de calor, lo que hace que la planta necesite un poco más de agua, o bien, si tú la comparas con una planta que esté, como es acá en la región, estresada, a no decir basta con el tema del viento, claro que va a necesitar mucha más agua, y también condicionado al tipo de suelo en el que se encuentra. Bueno, avanzando con todas las interrogantes que vamos sumando a este programa de domesticación que nosotros queríamos realizar, la pregunta es si es posible manejar el calafate, qué debo priorizar y qué debemos priorizar cuando nos enfrentamos a esta planta, que es una especie nativa. No es como un arándano que ustedes pueden ver si lo comparan justamente con un arándano. Tiene unos brotes, tiene unos crecimientos bastante abiertos, bastante uniformes. El calafate es bastante errático en su crecimiento. Las maderas que van creciendo del año al otro año, las que van fructificando, van quedando hacia afuera, y los tallos más gruesos o más viejos van quedándose adentro. Entonces, ¿cómo manejamos una planta? Tenemos la suerte, después de nosotros hicimos clones de plantas, las cuales son todas con huella genética. Tenemos una planta in situ, que está en campo, tenemos plantas del jardín de este ecotipo que nos trajimos las plantas, y a todas ellas le hicimos clones, y después establecimos un invernadero clonal, y ahí podemos ir comparando si el tipo de crecimiento se comporta igual a la planta madre, que vamos viendo todos estos manejos. Y cuando nosotros, a la hora de priorizar para ver qué tipo, por ejemplo, de conducción hacemos con el calafate, primero que nada tenemos que determinar, y ojalá escoger que una planta tenga brotes abiertos, que sea fácil para la cosecha, porque hay que pensar que esto hay que cosecharlo, que la planta sea lo más derecha posible. Siempre nos vamos a encontrar con plantas que tienen crecimiento, que las ramas crecen para todos lados, y hay que pensar en que uno después tiene que meter la mano, porque aún no existen tecnologías ni máquinas como en otras especies de cultivo para cosechar. Todo se cosecha a mano, y no hay que olvidar que el calafate tiene unas espinitas bastante grandes. Entonces hay que pensar en facilitar la cosecha y para evitar el menor daño posible a esta planta en el minuto de la cosecha. Y además tenemos que pensar y ver plantas que tengan un buen vigor. ¿A qué me refiero buen vigor? Que tengan tallos, por ejemplo, estos brotes que vayan creciendo, que sean por lo menos
del diámetro del dedo meñique, porque cuando crecen brotes muy delgaditos, esas plantas son más susceptibles a enfermarse. Así que eso es uno de los tantos condiciones o observaciones que tiene que ir haciendo cuando uno quiere, bueno, cómo domesticamos al calafate. En cuanto a manejos de conducción y poda, todavía estamos en desarrollo, no existe literatura, no existen manejos, como bien les comento, tiene crecimiento errático. Aquí están, estas son las plantas para que ustedes vean las que trajimos de campo chiquititas y que están en una foto inicial del año 2014. Esto ya es a fines del 2016, entrando en 2017. Es un bosque, llegó a los 3 metros de altura, apenas se puede pasar entre medio de los pasillos. Una vez que pasó la cosecha, la planta guardó reserva, empezamos ya, obviamente obtuvimos los calafates para poder hacer las evaluaciones, empezamos a ver, bueno, cómo hacemos el sistema, si hacemos sistema de poda en cordón, cómo lo hacemos, si la conducción, si la hacemos en cordón, si la hacemos en caña, si hacemos espalderas en forma de V o en forma recta, como las frambuesas o como las grosellas. Todas esas preguntas y esos desarrollos de información las fuimos desarrollando en los invernaderos. Empezamos, primero que nada, nuestro primer tips para decir poda, bueno, ¿cómo vamos a podar? Primero sacar las cañas muertas o viejas, las más viejas, e ir renovando estos brotes nuevos que nos van a dar fruta, y también pensando en que tenemos que pensar en poder dejar libres ciertas partes para poder meter la mano en estos sistemas de poda y de conducción para una posterior cosecha. Junto a ello, también una vez que uno empieza a desarrollar toda esta información desde los manejos agronómicos, también tenemos que pensar en cuando queremos establecer un huerto, ya sea un huerto comercial, para establecer un manejo agronómico, necesitamos tener plantas limpias, ¿ya? Tuvimos que desarrollar todo el sistema de la limpieza, propagación y vivarización de estos materiales de calafate que íbamos obteniendo, pero no de todos, porque de 200 accesiones, sin duda nosotros nos quedamos con las élites, que le llamamos nosotros, que cumplían estos atributos, que sea una planta erecta, que tenga mayor cantidad de antioxidantes, que tenga el menor número de semillas, ojalá sin espinas o lo más pequeña posible, y un diámetro bastante grande de fruto. Entonces seleccionamos estas plantas, y estas son las plantas que INIA La Platina, que es donde se desarrolla todo el manejo fitosanitario de las plantas y de propagación, se desarrolló. Entonces, para ello nosotros hicimos muchas evaluaciones de propagación vegetativa, de rizomas y de estacas. Todo esto con huella genética, sacamos muestras de campo, de los invernaderos, y ahí obtuvimos los clones. Todo esto, cada planta está identificada con su huella genética. Hicimos muchos ensayos de concentración de hormona, de tipo de sustrato, de diámetro ¿cómo se llama?, de los rizomas o de las estacas, y distintas épocas también de colectas de estacas. Partimos desde el mes de, una vez que daba la cosecha, terminamos la cosecha, empezamos a hacer evaluaciones. Si bien presenta muchos problemas la propagación vegetativa, la que ya se está adaptando y ha dado mejores resultados, y por un tema también de seguridad ¿en qué sentido? En que las plantas de calafate no habitan solas, y existe una gran diversidad genética. Generalmente ellas habitan uno puede tener una planta acá de calafate, que está inmediatamente al lado, no es la misma, es otra. Entonces puede haber un error. Si yo saco el brote de este lado, una estaca, o lo saco del otro lado de la planta, no va a ser la misma. Por eso es importante el trabajo que realizó INIA La Platina, en el sentido de determinar la huella genética de cada uno, y en contarles que en rizoma es donde hay mayor error de equivocación, porque las raíces del calafate se pueden extender fácilmente sobre los 2 metros hacia los costados o hacia abajo también. Entonces, si yo estoy sacando rizoma de una planta que yo creo que es la misma que está al lado del tronco, no necesariamente es. La propagación vegetativa
que está desarrollado hoy día es, ¿cómo se llama? Es in vitro, que nos da mayor seguridad y de tener unas plantas mucho más sanas al cabo del año y medio o dos para ser trasplantadas. ¿Alguien está compartiendo ruido? ¿Se escucha? Sí, Karina, se escucha bien. Perfecto, es que escucho un ruido acá de fondo en mi presentación de alguien. Disculpen. Bueno, como les mostraba, la propagación in vitro está un desarrollo desarrollado en el laboratorio de INA La Platina. Se han desarrollado de todas las accesiones y tienen una buena prospección para su desarrollo. Conjuntamente con todas estas interrogantes que íbamos desarrollando, bueno, ¿cómo evaluáramos nosotros el potencial del calafate como materia prima, de esta materia prima industrial que tanto está demandada hoy día, ya sea para la producción de pigmentos naturales como la elaboración de alimentos procesados? Entonces, en esa duda, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Para ello se caracterizó cada fruto en el cual se obtuvieron los pesos del fruto, su diámetro, número de semillas, los sólidos solubles, se le realizaron análisis para la determinación de color también, los nutricionales, todos esos análisis se han ido desarrollando justamente en el marco de este programa para ir determinando cómo ir caracterizando cada una de estas plantas elite que nosotros quisiéramos entregarle el día de mañana mercado. Dentro de todos estos estudios que partieron justamente previo y se corroboraron en esta información, en este estudio, el fruto del calafate sin duda nos arrojó y confirmó que se destaca por su alto contenido en antocianinas y en su capacidad antioxidante. En ello, como pueden ver, acá tenemos dos gráficos que representan muy bien. Miren, tenemos como primeramente el arándano, que escogió como un fruto que hoy día se conoce como un super berry, que en Estados Unidos, del hemisferio norte, lo consumen bastante y es súper demandado. Tenemos el arándano, y hacia el lado tenemos nuestros calafates de la región, donde tenemos del sector El Chingue, Tierra del Fuego, Isla Riesco, Tierra del Fuego, obviamente, pero de distintas partes de Tierra del Fuego, y en fenoles totales, ven, nuestros calafates, incluso el más bajo que tenemos nosotros, sobresale o anda por ahí con el arándano. Y en actividad de antioxidantes, que es lo que nos interesa también a nosotros, sigue destacando los calafates regionales con estos valores que se pudieron determinar. Y el comentarles que toda esta actividad antioxidante tiene efectos terapéuticos, farmacológicos a nivel de ser humano. Tiene muchas, por ejemplo, los polifenoles o los fenoles, más que nada, tienen cierta protección con ciertas enfermedades, hongos, y ciertas enfermedades como la diabetes también, debido a que protege de la oxidación, o sea, de que nuestras células se vayan envejeciendo, que también es una función que cumplen los antioxidantes. En un estudio de la Universidad de Chile que desarrollaron del Departamento de Nutrición con estos extractos de calafate que nosotros aportamos dentro del proyecto, se pudo determinar el efecto inhibitorio importante en la respuesta antiinflamatoria asociadas a las enfermedades de la obesidad y de la diabetes. Toda esta interacción de unos adipocitos y unos macrófagos que existen, que se generan en estas enfermedades. Pero esto solo se ha estudiado a nivel de células humanas, no así en estudios clínicos. Pero sin duda existe mucha información también nutricionales de otras universidades, de otros científicos respecto a los atributos que tiene el calafate. Y en poder de antioxidante, acá les muestro una lámina de comparación con todos los antioxidantes más o menos que uno pudiera escuchar, como la uva roja, el goji, el acai, que se venden muchos encapsulados hoy día, el arándano, grosella, sauco, mora, maqui. Si ustedes ven este listado, el calafate no está, y ningún berberis. Pero eso no extraña porque todavía no se conoce mundialmente, ya se está conociendo.
Y aquí tenemos el maqui, que sí es un recurso que existe en Chile y que es bastante explotado. Tiene su porcentaje de altísimo que sobresale, por ejemplo, al arándano, que es muy conocido mundialmente. Estos son datos HORA, que es una unidad internacional para medir la absorbancia de radicales libres que presentan estos berries. Y aquí yo les presento una tabla que desarrolló la doctora María Teresa Pino, un análisis comparativo de la actividad antioxidante y polifenoles totales entre el calafate, maqui y arándano. Y si ustedes, acá tenemos los calafates, maqui y arándano, si ustedes ven los valores en peso seco, sobresale el calafate en capacidad antioxidante y miren los valores en polifenoles totales. Entonces, esto nos dice que estamos bien encaminados, que tenemos un cultivo o un fruto que tenemos que justamente potenciarlo, pero potenciarlo desde la sustentabilidad. Y para ello hay que desarrollar todos los esfuerzos posibles para conservarlo de mejor forma y explotarlo de mejor forma. En todo este ámbito de esta globalización hoy día y de estudios, se ha determinado, hay muchos estudios científicos sobre respecto a colorantes sintéticos versus estos colorantes naturales que hoy día están bastante demandados por el consumidor y por la propia industria. Y nosotros aportamos con el calafate, con las antocianinas, y la pregunta es, ¿por qué las antocianinas? Bueno, primero que nada, comentarles que a modo de colorantes sintéticos, existe la historia del color de los colorantes, es generalmente parte a los inicios de los 1900 y parten con derivados. Todos estos son derivados del petróleo y que de ciertos anilinas también, que son compuestos, como le digo, del petróleo y que es tóxico. Estos colorantes sintéticos, claro, son fáciles de producir, son procesos mucho más cortos, se pueden hacer en grandes cantidades, pero tienen daño, o sea, han comprobado daños que ocasionan a la salud y hay países que ya han restringido su uso. Hoy día, mundialmente, bueno, ¿dónde encontramos estos colorantes? Los encontramos sobre todo en las bebidas, que mayormente la consumen generalmente los niños, y en los dulces o confites, estos que le aportan estos colores para hacerlo más llamativo, en los polvos concentrados, en los jugos. Y en ciertos procesos, en los yogur, en los cereales, muchos alimentos tienen estos colorantes sintéticos. Y toda esta tendencia que hay sobre ciertas enfermedades, como también la concentración, también derivado del déficit atencional, hay estudios clínicos y científicos que dicen que estos colorantes en forma acumuladas pueden desencadenar esta sintomatología de estos ciertos procesos. Entonces, contarle que dentro de toda esta gama de colores que hoy día se utilizan en la industria alimenticia para teñir los alimentos y hacerlos un poco más atractivos, las antocianinas, que son estos colores que van como desde el rojo hasta el azulado, que son varios, ocupan un 24% de este mercado de los colorantes. Bueno, ahí nosotros podemos ver que tenemos un potencial en nuestra región con nuestro fruto. Entonces, ¿por qué las antocianinas dentro de destacarla como atributo del calafate? Primero, bueno, porque aporta polifenoles, son colorantes naturales que no crean daño, sino que tienen un aporte nutracéutico también. Crea protección contra ataques de microorganismos fitopatógenos, no solo a nivel de planta cuando uno encuentra las antocianinas, sino también, si lo vamos por un lado de salud, también tiene cierta protección para las personas. En caso de la fruta en sí, es una atracción para los insectos polinizadores también en las plantas, genera una protección de radiación de ultravioleta. ¿Por qué? Porque al aportar este antioxidante, genera que la planta, tanto la planta como las personas, por un proceso de radiación, ¿cierto? La radiación genera una oxidación. Las antocianinas nos aportan esta protección antioxidante, entonces se evita o se disminuye el desgaste celular o envejecimiento. Y también, como se dice, una reducción de daño oxidativo a nivel celular. Dentro de las antocianinas existe una gama bastante larga que parte de las antocianinas desde el color rojo hasta el azulado.
en que tienen distintos nombres las antocianinas, distintos tipos de antocianina. Y las más importantes, en términos del calafate, están la pelargonidina, la delfinidina, cianidina y la malvididina. En este cuadro que realizaron los científicos de INIA La Platina, que trabajan en el equipo junto a nosotros, se determinaron el perfil de antocianinas en los frutos de calafate de la región, y dentro de toda la gama de las antocianinas, que son en distintas formas, tipos de antocianinas, destaca la delfinidina, como lo pueden ver acá. ¿Y eso qué nos dice? Que ese es el color azulado. La delfinidina es más concentrado a este color azulado, ¿ya? De ahí tiene la otra gama en ciertos porcentajes de los otros colores de antocianina. Este color es el que también sirve para teñir estos alimentos más azules. Por ejemplo, el yogur de mora, uno le podría dar el color con este tipo de antocianina. Y también estos estudios nos permiten, miren, determinar, si ustedes ven, estos son de distintas localidades esta concentración. Esto también nos induce a decir, cuando uno quiere hacer un manejo de selección de estos clones o de estas plantas, porque a nosotros nos interesa justamente estos tipos de antocianina, que es la delfinidina, y podríamos perfectamente seleccionar estas plantas, por ejemplo, como de Isla Riesgo o de Tierra del Fuego, estos clones, porque son las que presentan mucho mayor concentración de este tipo de antocianina. Bueno, y cómo nosotros podemos llegar a obtener esta materia prima que quiere el mercado. Ya sabemos cómo se comporta, sabemos que el mercado necesita estas antocianinas para estos pigmentos naturales o para hacer estos bioencapsulados para farmacéutica. Nosotros no podemos hacer una colecta como se hace de forma natural para hacer, por ejemplo, cuando uno quiere hacer elaboraciones culinarias. Para la industria nosotros necesitamos entregar un producto estable, un fruto estable, que tenga la misma concentración de antocianina, la misma calidad de fruta, que sea estable. Entonces, para ello, para que sea homogéneo y para que sea realmente atractivo, nosotros necesitamos establecer las bases de un programa de este mejoramiento genético del calafate. Es por ello que en INIA se ha desarrollado, ya estamos desarrollando estas selecciones de plantas de acuerdo a todas estas investigaciones que se han ido desarrollando, escogiendo los atributos más, como les explicaba anteriormente, que destacan para hacer un cultivo comercial. Pero para toda esta selección y este manejo que nosotros queremos hacer, primero tenemos que determinar que si son todas las plantas iguales o no, para qué sirven los diferentes tamaños de espina o de semillas o tamaños de frutos, incluso las formas de las hojas. Para ello se realizó de forma paralela, cuando nosotros hacíamos esta prospección regional, incluso en otras regiones, se determinó un estudio de diversidad genética a través de marcadores moleculares del calafate e identificación de los genotipos elite. ¿Para qué? Para tenerlos como futuros padres de un programa de mejoramiento genético y poder dar así cumplimiento a una estabilidad de producto el día de mañana. Acá les muestro, por ejemplo, un dendrograma, que son relaciones genéticas entre 58 accesiones de calafate, de los distintos sectores colectados, por ejemplo, que esto es en la zona acá, en la región, que es Río Pérez, San Juan, Isla Riesgo, Bahía El Bote, que es en la zona norte de la región, Cabeza del Mar, Loteo Versalovich, Península San Antonio Varas, Tierra del Fuego, El Chingue, Cruce Fabre. Podemos ver una gran diversidad genética y determinar que son todas distintas entre ellas, incluso en comunidades muy cerca y muy distintas unas entre otras, incluso en regiones, pero hay unas en que no existe mucha variabilidad genética, por ejemplo, como las que son de el Cruce Fabres o Río Pérez, que es un sector bastante cercano, o Bahía El Bote. Cuando realizamos esta prospección de selección de estas plantas elite, aparte de hacer el estudio de determinación genética, la variabilidad genética que fuimos estudiando, también fuimos viendo ciertas características
Esto es algo muy sencillo, pero que nos entrega muchísima información, que fue desarrollado por nuestros colaboradores en el programa, que fue Secretos de la Patagonia, en la cual nosotros les entregamos muestras de distintas localidades y ellos hicieron pruebas de color, también buscando los atributos que ellos de forma culinaria necesitan para sus productos. Y con ello uno ya puede ir determinando la pigmentación, cuál es la diferencia de acuerdo a cada localidad. Entonces, respecto a los resultados que nosotros fuimos obteniendo, fuimos haciendo nuestro proceso de selección. Entonces, nosotros ya tenemos hoy día nuestras plantas seleccionadas, pero nos enfrentamos a otras cosas que son, por ejemplo, lo que cuando partí comentándole de estos servicios que nos prestan las comunidades de Calafate. Hay amenazas y desafíos que aún tenemos que desarrollar. Por ejemplo, determinar un plan integrado de plaga para el calafate, porque nos fuimos dando cuenta que los calafates de partida en la región ya están súper desplazados por un tema de crecimiento de la población, porque las plantas son muy antiguas, porque existe un estrés evidente de un tema climático y además porque no están sanas las plantas. Entonces, tenemos que desarrollar de este recurso genético que está en campo, tenemos que desarrollar un manejo, pero para ello también determinamos y necesitamos determinar con quién convive el calafate, quiénes son sus plagas, qué enfermedades la atacan, para poder posteriormente desarrollar un manejo de sanidad vegetal. ¿Qué podemos como comentarle a grandes rasgos y qué es lo más común que uno puede ver en estas comunidades de calafate? Que siempre nosotros vamos encontrando, generalmente se encuentran síntomas de roya, que son en el fondo la hoja está parasitada y cambia a color rojo, es una modificación de la hoja, y estas son las esporas, si uno da vuelta, estas hojas rojas que uno ve, las da vuelta, estas son las esporas en la cara interior de la hoja. Generalmente esto se va, estas rollas, esta sintomatología se va viendo más en las maderas más antiguas de la planta, y también podemos ver que se observa mucho, que es la famosa sintomatología conocida como la escoba de bruja, que nosotros lo llamamos, que también están asociadas a plantas más débiles, más añosas también, que las plantas se van debilitando, que son crecimientos erráticos, no hay florescencia, por eso las plantas dejan de producir, porque lo que era un botón floral después pasa a ser una hoja, y que están asociados a fitoplasma, que es una enfermedad, y también en la cual genera una sobrebrotación, como les digo, de estos ejemplares de calafate. Uno ve en nuestra planta de calafate los pompones, como le llamamos, o escobas de bruja, que primero son bastante verdes y después con el tiempo se resecan y no es más que un esqueleto muerto. Y a ello hay que determinar estos insectos que pudieran ser los vectores que transmiten esta enfermedad del fitoplasma, determinar el ciclo, por ejemplo, de estos vectores, porque sabemos que ellos pasan cierto periodo, de su proceso, pasan un periodo corto en invierno en los calafates. Entonces, tenemos que hacer un manejo mucho más integral para el calafate, porque no pensemos en que es un recurso que tenemos que mantenerlo durante el tiempo, de hacerlo de manera, entonces, rebustecerlo de manera sustentable. Tenemos que buscar quiénes son los enemigos naturales de estos insectos, por ejemplo. Entonces es un manejo que todavía en todas las temáticas nos falta información, así que es algo que todavía sigue en desarrollo. Nosotros seguimos trabajando en las siguientes partes de este estudio. Algunos aprendizajes que hemos ido desarrollando y que podemos concluir y comentar con ustedes, por ejemplo, en todo este proceso de empezar a estudiar el calafate. Primero, que el calafate presenta una gran diversidad y es importante porque permite un programa de selección y mejoramiento. Con mayor diversidad podemos tener mayores oportunidades de seleccionar mayores individuos. También la proyección de los mercados que hoy día hay requiere de un fruto homogéneo y estable, y eso solo se puede conseguir a través de plantas caracterizadas, así individualizadas, como nosotros le hicimos todo este seguimiento, con todas sus propiedades, sus funciones, sus rendimientos y la calidad, por supuesto, del fruto. Además, se requiere de un manejo de las plantas en estado silvestre. ¿Para qué?
para asegurar su producción y su recolección de manera sustentable. Hoy día este boom del calafate, en que se dio a conocer que el calafate tiene todos estos atributos, han salido muchos cosechadores, pero eso hay que hacerlo de forma responsable. Primero tienen que conocer el fruto, conocer cuándo se tiene que cosechar. Por ejemplo, si en la zona de Punta Arenas, como nos comenta una persona que tiene un alto poder comprador y que compra calafate, dice, yo no le acepto a las personas cuando vienen ni en diciembre ni en enero a venderme calafate, porque uno, sé que ese calafate está verde, y segundo, ese calafate que usted lo sacó antes de tiempo también le genera un daño a la planta. También hay que tomar con responsabilidad la cosecha natural de estos cultivos. Hay que dejar un porcentaje de reposición. La cosecha hay que hacerla con mucho cuidado de las plantas. Y ojalá, bien decía esta empresa social que trabaja con muchos colectores, están interesados en capacitar a sus colectores en cómo cuidar estas plantas. Las plantas, al igual que todas, necesitan ciertas podas también en campo. ¿Cómo lo podemos manejar en campo para tener mayor tiempo este recurso y nos siga brindando este oro negro, como le pueden llamar, mal llamado, y que tiene bastantes atributos? Y además comentarle, bueno, como último aprendizaje, que el calafate responde positivamente agronómico en nuestro jardín experimental, el cual sí, claro, requiere un mayor ajuste. Como yo les comentaba, todos los estudios que nosotros partimos son estudios base, tenemos mucha información al cual todavía hay que sacarle punta al lápiz, y lo bueno es que el calafate no solamente es una especie que tenemos y que podemos explotar solamente en la región de Magallanes. Nosotros tal vez pudiéramos tener mayores concentraciones, pero no de antocianinas, pero no mayor producción, porque a nosotros como región obviamente nos afecta el clima y los costos que tenemos asociados a un manejo agronómico. Esto nos cierra las puertas a que la región de Aysén, o en Valdivia, o en la zona hasta Curicó, que es donde se encuentra el calafate, se puedan crear manejo y crear cultivos de calafate y obtener en toda la región, generar una ventana mucho más amplia, porque no el día de mañana de mantener una ventana amplia de producción de calafate. Durante todos estos años de investigación que hemos trabajado con el calafate, los distintos colegas y participantes de este equipo multidisciplinario del calafate han generado mucha información. Todo lo que yo le he ido hablando en la presentación está todo registrado en nuestra página web, en la biblioteca de inia.cl. Existen todos los informativos. También creo que los van a estar compartiendo a través del chat todas las publicaciones científicas que se han ido presentando en el marco del calafate. Los invito a visitarlos también. Hay un proyecto también, o sea, hay un programa también que nos pueden encontrar en el programa del MEA, que fueron los superfrutos que nos realizaron, donde ahí también mostramos un poco el trabajo que hemos ido realizando. Y no puedo terminar la presentación sin presentarles que detrás de todos estos estudios hay un equipo de trabajo asociado bastante grande. Tenemos un equipo también local, pero primero que nada comentarles que nuestra directora científica que lideró este proyecto, la doctora María Teresa Pino, es la que nos lideraba el macro del proyecto. Nuestra coordinadora y gestión técnica local, que es Claudia MacLeod, nuestra jefa, y de ahí tenemos, en el equipo existían distintos profesionales, biotecnólogos, tecnólogos, doctores en genética, y que aportaban desde su punto de vista distintas investigaciones como el estudio de las antocianinas, propagación in vitro, los análisis moleculares. Este es todo el equipo técnico local y de ejecución que trabajamos acá en la región de Magallanes, y además trabajamos con una rama de especialistas en nutrición de fertilidad, fitopatología, botánica, entomología y apoyo de prospección. Así que no sé si tienen dudas, no sé si Claudia está en presentación. Primero que nada, agradecerles por el tiempo y la paciencia, y disculparlos nuevamente que Claudia no nos pudo acompañar, y espero haber aclarado sus dudas, y de todas maneras invitarlos a que vean nuestra página web, donde está toda la información que ha sido publicada en estos años de calafate. Ya, muchas gracias, Claudia, muy buena, muchos buenos comentarios que estás recibiendo en el chat. Ay, no veo nada. Ahora ¿Me escuchas?
Sí, ahora sí, espérame. Sí, yo te escucho. Ya. Te dejo unas preguntas que pude ir sacando. ¿Ya? Ya. Perfecto. Mira, a Arnoldo Fica Enríquez pregunta ¿por qué seleccionaron a B. microfila y no otra especie? Primero que nada se hizo el estudio cuando partió, se hicieron todos los Berberis microfilas. Berberis microfila es el calafate. Más que nada porque tenía mayores atributos desde el punto de vista de las antocianinas, ¿ya? Y porque se fue viendo también en prospecciones justamente constantemente que hace línea, el calafate, como yo les comentaba, el calafate cada vez los comentarios que uno va escuchando de las comunidades, de nuestros asociados a nuestro proyecto y de los agricultores con los que trabajábamos, siempre decían, pucha, el calafate, cada vez hay año menos, es un año sí, un año no, y que cada vez hay menos calafate. Entonces, en ese sentido también se empezó a investigar y a recuperar, más que nada, este calafate que es característico por la región, que tiene un potencial económico a comparación todavía que también sin duda, igual hemos estudiado paralelo el michay y el calafatillo, pero el que tiene mayor potencial para nosotros hoy día y para dar una actividad también económica a nuestra región y potenciar nuestra identidad es el calafate. Perfecto. Néstor Hernández, bueno, dice que es profesor de la Universidad de Magallanes y junto con saludar y decir que es muy interesante la charla, pregunta si es que dispondrán de plantas para desarrollar un huerto comercial. A ver si tú le puedes explicar cómo funciona ese tema. No, todavía el huerto comercial aún no van a estar, no están disponibles porque aún seguimos en proceso de investigación y en proceso también justamente de propagación. Ese es el tema tope también porque como explicaba, la propagación vegetativa no es muy buena, no está ajustada. La que sí tenemos ajustada y que está en proceso aún también de investigación es ¿cómo se llama? Es la in vitro y eso aún todavía no hay para huertos comerciales porque faltan ajustar algunos manejos agronómicos también. No sé si está claro, ¿quiere aportar algo? Eli, hola, buenas tardes. Perdón por el retraso, no he podido dar la charla. Agradezco a Karina también que me haya podido reemplazar, pero surgió un compromiso de último momento. Solamente quería comentar de que cualquier programa de mejoramiento genético en frutales toma en promedio o un mínimo de 15 años, porque son muchas las etapas en las que hay que desarrollar trabajo y principalmente debido a que, bueno, en línea trabaja con financiamiento concursable, financiamiento externo, eso son cosas que van demorando también los procesos y hoy día nosotros podríamos decir que estamos en una etapa 1 de 3, buscando financiamiento para poder continuar con las investigaciones. Por supuesto, se requiere también interés y apoyo de la industria para cofinanciar estas iniciativas de interés científicos que no tienen productos en el corto plazo, sino más bien es una inversión a largo plazo. Y así que esa es la razón por la que por el momento no se cuenta con plantas, digamos, ni para la venta ni para entrega, porque estamos en proceso todavía de caracterización y selección. Y también contar un poco con pena que con el equipo de trabajo tuvimos la oportunidad de ver un huerto en la zona sur de Chile establecido con calafate, con plantas que eran provenientes de semillas y por tanto tenían una diversidad genética muy alta. Ya las plantas estaban en producción y al par de años después nos enteramos que ese huerto fue abandonado por los productores, principalmente porque al ver tanta diversidad genética fue imposible implementar un plan de manejo,
porque mientras tenían plantas en floración, habían plantas que estaban ya en manejo en época de cuaja y época de cosecha. Por lo tanto, existía una tremenda complicación en, por ejemplo, buscar cuadrillas de cosecha, en generar los planes de fertilización, porque todas las plantas eran distintas y no pudieron generar información estandarizada o un plan de manejo estandarizado en ese huerto. Por eso nosotros entendemos de que hay mucha ansiedad por tener plantas rápido, o las preguntas de qué pasa si yo tomo un par de plantas de mi campo y esas las multiplico, pero mientras las plantas sean distintas, se van a comportar de manera diferente y eso va a impedir de que se pueda generar un plan de manejo estandarizado y tener productos homogéneos en el tiempo. Eso. Muchas gracias, Claudia. Arnoldo Fica Enríquez pregunta, después de ser plantadas las estacas, ¿en cuánto tiempo aproximado fructifican? Y de aquellas accesiones de interés, su propagación con proyección de un cultivo se efectúa de manera vegetativa a través de macropropagación. No sé si me entendí. Sí, ¿quieres contestar, Claudia? ¿Tú? Sí, bueno, lo que comentaba Karina, el protocolo de propagación vegetativa es complejo como en cualquier especie nativa. Todas las especies nativas son complejas de propagar y requieren ajustes en época de propagación, en concentración hormonal para generar raíces. Lo que sí está absolutamente ya estandarizado es el programa de propagación in vitro, y se ha establecido un periodo de 2 años desde que se genera la planta in vitro hasta que ya se provoca el endurecimiento de la planta, que se llama cuando sale el laboratorio a campo, y ya en el tercer año la plantita estaría en condiciones de producir frutos. Y también importante, no sé si Karina lo mencionó, que el calafate solo genera frutos en madera de primer y segundo año. Por eso es importante generar un programa de poda y manejo, porque si no podamos las plantas, simplemente nos vamos quedando con un esqueleto viejo que cada vez se va volviendo más improductivo. Perfecto. Cristian Montenegro dice, ¿qué tal es la mata de calafate para atraer agentes benéficos? Bueno, es parte del estudio. Yo creo que todo cultivo o todo ecotipo puede traer algo bueno, así como algo malo puede traer algo bueno. Sin duda la flor que tiene es amarilla, es bastante atractiva y como les comenté tiene polen. Eso al tiro te da unas luces de que te atrae a gente benéfico, pero eso va a depender también benéfico para qué, de acuerdo a lo que tú tengas al otro lado. Pero yo creo que sin duda sí va a atraer de todo. El tema es que hay que aprender a vivir con todos estos insectos que uno los puede llamar como benéficos, como también dañinos. Hay que tener un equilibrio, pero sí podría decir por un tema de que aporta néctar también la flor de calafate, pudiera ser agente benéfico, atraer. Perfecto. ¿Quieres complementar, Claudia? No, eso que tiene un periodo de floración que es bastante que es largo. El michay tiene un periodo de floración que es más largo que el calafate aún, y es temprano el michay en comparación con el calafate, lo que pudiese ser, desde ese punto de vista, mejor que el calafate para atraer insectos benéficos o polinizadores a tu huerta, digamos, más tempranamente. Pero al ser una flor vistosa y al tener polen, sin duda que va a traer agentes polinizadores al huerto, pero hay que entender también de que hoy día el calafate está inserto en un ecosistema donde es huésped alternante de plagas también. Entonces, así como puede atraer insectos polinizadores, puede atraer larvas, puede atraer chinches, puede atraer pulgones, puede traer cílidos. Entonces, va a depender del ecosistema en el cual esté inserto esta especie. Muchas gracias. Bueno, Verónica Naguil preguntaba, que me parece que Claudia ya le respondió, que tiene que ver con cómo INEA se ha pensado, que si acaso nosotros hemos pensado en la entrega de plantas para difundir el cultivo de calafate
en comunidades para mejorar y aumentar la diversidad de alimentos, pensando en el alto contenido nutricional que presenta. Y Claudia comentaba que esto todo todavía es parte de un estudio. No sé si quieren agregar algo más. No, que sin duda en algún momento así va a ser, pero por ahora no estamos en condiciones, no tenemos el volumen, pero cuando llegue la etapa, por supuesto que va a haber alguna instancia de poder compartir el material con la comunidad que es interés también de INEA. Muy bien. Arnoldo Fica Enríquez pregunta si han efectuado prospección de cultivo hacia más al norte. No sé con qué se refiere más al norte. Sí. Sí. De la zona de Yungay, de la 10ª región, de Aysén, Magallanes, y por eso Karina al final de su presentación decía de que en el fondo no es competencia entre regiones, porque finalmente los genotipos que nosotros seleccionemos acá van a ser los que van a andar mejor con nuestras condiciones climatológicas, de suelo, y no necesariamente si las llevamos a otras regiones del país se van a comportar de la misma manera. Nosotros, a pesar de que tenemos un pésimo clima desde el punto de vista de lo que se considera tener buen clima, es lo que nos ayuda también a tener alto contenido de antioxidantes. Digamos, la restricción hídrica, la alta radiación, el frío, todo eso ayuda a que nosotros tengamos estas propiedades. Muchas gracias, Claudia. Patricia Lucares quiere saber si la barba de viejo afecta al calafate. No, no le afecta. Más que nada es un sistema que convive con el calafate. Perfecto. ¿Quieres complementar algo respecto a eso? Marta Hernández dice, quería conocer si se ha iniciado algún proyecto de secuenciación de genoma de calafate. No que yo conozca la fecha. Ya, muchas gracias. Estoy viendo todavía si hay alguna pregunta. ¿Cuál es la fecha ideal acá en Punta Arenas para hacer trasplante de plantas de calafate? Pregunta Matías Rantul. Después de cuando empieza ya a deshielar el suelo pasado el invierno, yo me tiraría a octubre, noviembre, cuando, como lo presenté ahí, cuando ya el suelo tenga mayor a 5 grados, empieza la estimulación radicular. Hay que esperar octubre, me aseguraría yo. Ya. Eso también responde a la pregunta de Margarita Oyarzún, que quería saber lo mismo, sobre el trasplante en el sector de agua fresca. Mi nombre es Lisette. Lisette Monsalves pregunta, ¿el calafate es trasplantado o es mediante semillas? ¿Cuánto tiempo demora en crecer y generar el calafate? Todas las anteriores, si le respondemos a Lisette, tú puedes generar una planta a través de semilla, la cual va a tener una diversidad, como explicaba Claudia. Eso se demora desde que es semilla hasta que es una planta productiva. Yo te puedo decir que tenemos unas plantas que eran de semilla que trajimos de Valdivia en el año 2015, si no me equivoco, Claudia, y recién con suerte este año nos van a dar fruta. Y en cambio, si es de forma vegetativa, igual se demoran unos 2 o 3 años en dar un poco de fruta, pero ya empieza a dar fruta. Porque pasa un proceso de estaca, de viverización, de trasplante, de que la planta tiene que crecer al segundo año, así que se demora. No es fácil establecer un huerto ni en un periodo corto tampoco. Son 3 años así como promedio, por lo bajo, para obtener fruto. Y en poca cantidad, no en alta. Felipe, no sé pronunciar el apellido, pero Felipe Prosle pregunta si hay algún tipo de control que limite la sobreexplotación del calafate. ¿Hay sobreexplotación del calafate? Digamos que con este boom de cómo se paga el calafate, que yo creo que no hay fruta que se pague tan caro como que se le compare al calafate, porque se paga alrededor de 5.000 pesos. Si cuánto pagan un kilo de frambuesa en el norte o por cosechar, es altísimo el valor. Digamos que sí hay, creo yo,
y cuando fue este boom de que todos querían salir a cosechar, porque es una oportunidad económica para muchas familias, donde es un tema también, una actividad familiar, que no solo sale la mamá, el papá, el niño chico, salen todos con el balde a cosechar. Lo que es la periferia de las ciudades, claro que se ve afectado y pasa este tema que yo les decía que hay que conservar, hay que hacer de forma responsable este tema de la cosecha. Hay que dejar un porcentaje de fruta para que esa fruta caiga a esa semilla y se pueda ir recuperando de alguna manera esta población de Calafate. Obviamente que hay zonas más aisladas en que no se llega y que se sigue manteniendo ahí sigue manteniendo la abundancia del calafate, tanto de las plantas como de los frutos. Pero en regulación, desconozco si CONAF, porque es un recurso forestal no maderero, no recuerdo si existe alguna regulación que lo prohíba en sí. La región de Aysén desarrolló un manual de buenas prácticas, el INFOR, de cosecha calafate, pero que va por lo que dices tú, Karina, de dejar un porcentaje de fruta, digamos, sin cosechar. Claro. Y aquí pregunta Patricia Lucares, ¿cómo recomendarían la poda? Que eso va a ser, depende obviamente del crecimiento de tu planta y justamente lo que recalcó Claudia y yo les decía, la fruta la da en madera casi del segundo año, ir sacando estas estructuras, las cañas más viejas, ¿ya? Pero va a depender y de ir abriendo también porque el calafate puede crecer súper apretado, todo hacia arriba y hay que tratar también de podar un poco al centro, pero insisto, va a depender de cómo crece tu calafate y también de entregarle luz. Entonces, porque la radiación también necesita el calafate luz, y estamos teniendo una estructura muy apretada, lo ideal es como ralear por dentro también, pero tallos en el fondo que sean mucho más viejos o que presenten enfermedades, que tengan agallas o presenten algún tipo de hongo o algo, esas son las partes que hay que ir sacando. Y despuntar también a la altura, porque no saco nada tener una planta de 2 metros, si eso me va a significar, porque puede crecer el calafate, nosotros cosechamos unos calafates in situ que tenían, ¿cuánto, Claudia? 2 metros, los del chingue. Para un tema de evaluación tuvimos que cosecharlo completo, pero tuvimos que encaramarnos en unas escaleras altísimas y eso tampoco en tiempo de horas hombre, si tú lo ves rentable, no es económico. Hay que hacerlo a la altura, a tu facilidad también de cómo puedas meter la mano. Hay que pensar siempre también en la cosecha y en ir haciendo productivo cada año, rejuveneciendo la planta. Así que va a ser depende. Eso es algo que todavía esa información no se va a poder manejar. ¿Cuándo se va a poder decir coséchalo así, pódalo así, hazle tal y tal? Es cuando exista un cultivo o una accesión ya que sea estable, que sea una planta tipo, que sabemos que todos los años va a crecer igual y que va a tener ese hábito de crecimiento. Ahí recién yo creo que uno pudiera decir, ¿sabes qué? El manejo va a ser así, porque va a ser mucho, mucho más estable. Ya. ¿Algo más, Claudia, respecto a eso? O sea, no, está bien lo que comentabas tú, tal vez recalcar que de repente plantas que ya son muy antiguas, es muy difícil decidir la manera de podarlas, porque ya hay un esqueleto muy viejo, los crecimientos nuevos cada vez son más cortos. Nosotros tenemos experiencias de haber hecho distintos tipos de poda en campo. Las plantas son capaces de recuperarse. Podemos poner el ejemplo de que, no sé, para el sector ganadero se generan labores de desmate de calafate, ¿cierto? Porque el calafate es una molestia para el sector ganadero y las plantas vienen maravillosas después, con más ganas y todo. Pero cuando uno tiene una planta muy adulta, con madera muy gruesa, es muy difícil poder decidir cómo podarla. Incluso nosotros podamos plantas antiguas, grandes, viejas, con motosierra a distintas alturas. Y las plantas fueron capaces de generar brotes nuevos a partir de esas maderas que quedaron expuestas y regenerarse.
pero lo que uno pudiera recomendar, que es más factible, más simple, es partir con plantas pequeñitas donde uno sí pueda ir manejando las ramas, amarrándolas hacia el lado que uno quiera que vayan creciendo, doblándolas si es que uno quiere estimular el crecimiento lateral, etcétera. Pero pensar en podar una planta adulta, que además uno no tiene certeza de qué edad tiene esa planta, que pudiera tener 50, 60, 70 años, es súper complejo. Y por tanto, nuestro concepto de poda y manejo es más bien pensando en huertos nuevos, más que en plantas que uno encuentra en campo, a pesar de esta experiencia que te cuento yo de la motosierra, que sí se recupera las plantas. Pero para un manejo comercial hay que generar un plan de poda y manejo desde que las plantas son pequeñitas. Súper, muchas gracias. Ya, les dejo la última pregunta y ella pregunta, Ignacio Matamala, si acaso se ha podido estimar la producción de frutos en kilogramos por planta de calafate. Eso también va a depender de la edad de la planta, del estado nutricional, pero mira, nosotros cosechamos desde 250 gramos en una planta grande, súper bonita, que se veía, hasta, ¿cuánto era la del chingue? ¿Fueron 16 kilos? En una planta. Sí. Que muy grande, que era de 2 metros de altura, pero en promedio puede ser entre 1 a 3 kilos, dependiendo también de la edad de la planta y del estado nutricional y cómo vino el año anterior, si esa planta se alcanzó a recuperar. Por eso es importante la selección, este manejo que se está haciendo, porque justamente tú dependes de muchos factores, de que si la planta estuvo bien nutrida, si tuvo algún estrés por enfermedad, o si la polinización no funcionó, o hubo una helada, porque nosotros incluso vemos en invernadero, parte en septiembre, súper linda, cargadas de flores las plantas, muy linda, amarillo, pero vas a los 5 días y abortó todo. ¿Y por qué? Porque hubo una helada. Entonces, depende de muchos factores. Sí, comentar también de que estas super plantas que son muy productivas generalmente manifiestan añerismo. ¿Qué quiere decir esto? Que para la planta fue un tremendo estrés haber llegado a producir esa cantidad de fruto y le tomó 1 o 2 temporadas recuperarse para volver a florecer. Entonces es importante no tomar ese criterio como del gran rendimiento, como nublarse con esos datos, sino más bien por ir por una planta que pueda tener una producción estable, moderada en el tiempo, que como decía la Karina, plantas jóvenes de 3, 4, 5 años pudiera ser entre 1 y 3 kilos y de ahí llegar a un promedio de 4 a 5 kilos por planta sería un buen rendimiento. Perfecto. Yo por mi parte me despido. Les damos una vez más las gracias por haber participado, por inscribirse a nuestras charlas. Los invitamos a la próxima semana, que el martes tenemos intervención estratégica en la gestación, cómo salvar. Tengo mi ayuda de memoria atrás, me cambié el escritorio de lugar. Cómo salvar más corderos al parto, que la va a dar Francisco Sales. Y todavía tenemos agenda para de finalizar octubre, noviembre completo, y todavía nos queda algo en diciembre. Así que los invitamos a seguir participando con nosotros en estas charlas, y dejo a Karina y a Claudia para que se despidan de ustedes. Bueno, muchas gracias a todos también por la gran convocatoria que hemos tenido. Ya sabemos que muchos están cansados con tantos webinars y cosas ahora que estamos en cuarentena. Bueno, recordarles a todos que se cuiden, que nos cuidemos, queremos salir todos pronto de esto. Y bueno, agradecer y esperar a poder haber aportado con el tema del calafate, haber cumplido sus expectativas. Y si tienen dudas, bueno, en la página web tenemos mucho material de información en el cual pueden acudir si algo no quedó claro o no fue respondido. Muchas gracias. Gracias Sí, a ustedes. al igual que Karina, bueno, despedirme, agradecerles la participación. Todos los links de los informativos y las publicaciones las fue pegando en el chat, pero una vez que respondan la encuesta es probable que se los volvamos a enviar los links
Junto con la presentación también hay links de YouTube a unos programas de televisión respecto al tema, y hay un recetario con recetas ricas en base a Calafate, así que está todo disponible de todas formas en la página web de www.ine.cl. Así que nuevamente muchas gracias por participar y nos vemos en una próxima exposición. Hasta pronto. Muchas gracias, hasta luego. Gracias.